Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernández Tamara y hoy me acompañan mis colegas Micaela Neis y Flavia Zucanen. Somos bioquímicas residentes de primer año y hoy vamos a compartir con ustedes el siguiente Ateneo realizado en el sector de preanalítica, titulado con el nombre Errores preanalíticos, Evaluación, Causas y Prevención. Para comenzar, voy a realizar una breve introducción. Lo que es el trabajo de laboratorio se divide en tres etapas bien diferenciadas. Tenemos la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Lo que es la etapa preanalítica a su vez se subdivide en diferentes etapas. Entre ellas tenemos lo que es la solicitud médica, que está a cargo del médico, ¿sí? Debe tener una serie de requisitos, entre ellas lo que es el dato del paciente, es decir, nombre, apellido y DNI del paciente. También debe tener los datos del médico, sobre todo lo que es firma y sello. Debe tener las determinaciones a realizar, el diagnóstico presuntivo y la fecha de solicitud. También tenemos lo que es la preparación del paciente. Va a depender si estamos frente a análisis de rutina o programados o frente a lo que son análisis de urgencia. Las de rutina, acá en esa situación se le brinda al paciente la información respecto a las condiciones con las que debe asistir el día de la extracción de muestra. En cambio, los análisis de urgencia prima, digamos, lo que es la urgencia bioquímica sobre la preparación del paciente, pero se debe tener en cuenta a la hora de validar. También tenemos lo que es la toma de muestras y el transporte, que puede ser hacia o dentro del laboratorio. Bueno, tener en cuenta que la etapa preanalítica es la etapa más crítica de todo el proceso, ya que en él se comete el porcentaje de errores, siendo del 75%, que de acuerdo a diferentes autores se debe a la cantidad de individuos que participan en ella. Recordar que acá participa el paciente, el médico, también el personal de laboratorio y en caso de derivaciones también el personal que realiza el traslado. En cuanto a los errores preanalíticos más frecuentes observados en los distintos laboratorios, tenemos los datos erróneos del paciente, la letra ilegible por parte del médico en la solicitud médica, sí, los análisis no justificados que llevan a extracciones y al uso de recursos innecesarios en el laboratorio. También tenemos la mala preparación del paciente, que por ahí no comprende o no llega a entender bien las indicaciones que se le brinda sobre las condiciones que debe cumplir para la toma de muestras. También tenemos la identificación del paciente. Siempre recordar que tenemos que asegurarnos a la hora de hacer la extracción de que sea nuestro paciente, es decir, preguntar nombre, apellido, DNI, ¿sí? También tenemos lo que es el uso del torniquete prolongado. Recordar que tener un torniquete por más de un minuto puede generar hemoconcentración. Buenas tardes a todos, mi nombre es Micaela Neis y les voy a seguir contando sobre los errores preanalíticos frecuentes que observamos con mis compañeras. Bien, tenemos cuando la muestra no se corresponde con las solicitudes del pedido médico, es decir, en este caso vemos un tubo de hemograma, ¿sí? Y las determinaciones que contenía el pedido médico en realidad correspondía a obtener una muestra de suero, como bien dice esta etiqueta. Esto muchas veces ocurre por no saber interpretar las determinaciones del pedido médico o el desconocimiento de cuál es la muestra adecuada para las determinaciones que se solicitan. Otro error muy frecuente que observamos es la proporción incorrecta de anticoagulante y sangre, sobre todo en los tubos con citrato para el área de hemostasia, ¿sí? Donde sabemos que esto es crítico respetar el volumen de llenado porque influye directamente en los resultados de las determinaciones. Esto ocurre porque muchas veces se trabaja con distintas marcas que contienen distintos volúmenes de llenado o de enrase y esto puede prestarse a confusión si no se presta
atención. Otro error que observamos es una muestra muy escasa, ¿sí? Sobre todo en los tubos de suero, que son los últimos que se llenan si se respeta el orden de cargado al hacer la extracción con jeringa. Sabemos que esto puede ocurrir por la que las extracciones son muy dificultosas, pero al fin y al cabo la consecuencia va a ser la misma, ¿sí? Que si la muestra es muy escasa y el número de terminaciones es muy grande, va a haber que volver a pinchar al paciente. Bien, otro error que observamos es la extracción innecesaria, ¿sí? Que muchas veces ocurre que llegaban al laboratorio muestras sin pedido médico cargado en el sistema o muestras de pacientes las cuales ya se habían recibido, ya se estaban procesando y volvían a enviarse. Esto ocurre por mala comunicación en los sectores desde los cuales se envían o por no hacer la corroboración necesaria entre si es el paciente, si ya se le realizó una extracción o qué es lo que se requiere. Bueno, en siguiente lugar, dos errores muy frecuentes, muestras hemolizadas y muestras coaguladas, ¿sí? La hemólisis sabemos que ocurre por extracción dificultosa o por una descarga muy fuerte desde la jeringa hacia los tubos y las muestras coaguladas por mucho tiempo durante la extracción o por una mala homogenización al llenar los tubos. Y por último, pero no menos importante, las muestras mal tapadas o el transporte inadecuado de las mismas, ¿sí? Entonces, esto es importante también porque compromete la integridad de la muestra. Es decir, tal vez la muestra puede obtenerse sin ningún problema, sin ningún error, pero al momento de transportarla ocurren derrames, pérdidas de las mismas, contaminamos otras muestras. Y esto es importante también porque compromete la bioseguridad tanto de la persona que realiza el transporte como de la que lo recibe en el laboratorio. Todos estos errores que les contamos con mi compañera Tamara son importantes porque repercuten en tres puntos esenciales. En primer lugar, tener que volver a pincharle al paciente, es decir, se debe ir al sector al cual estaba el paciente internado o volver a citarlo, luego realizarle otra extracción, que sabemos que es un proceso por el cual queremos disminuir al mínimo. En segundo lugar, tenemos el tiempo de respuesta de los resultados, ¿sí? Que obviamente al tener que volver a citar al paciente y obtener una nueva muestra se van a demorar. Y en tercer lugar, tenemos el factor económico que se da por un mal uso de los recursos, ¿sí? Estaríamos gastando más recursos de lo que en realidad se necesita. Buenas tardes, soy la bioquímica Zuccanen Flavia y fruto de mi rotación por el laboratorio Agudos, hice un trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo identificar y analizar las causas de error preanalítico en el laboratorio Agudos. Este trabajo se llevó a cabo en dos partes. La primera de observación, donde nosotros identificamos cuáles eran causas de error preanalítico en el laboratorio. Y en un segundo momento hicimos un estudio de causas y frecuencias. Con respecto a la primera etapa, pudimos notar que era frecuente recibir muestras de sangre entera deshidratada, coagulada, hemolizadas, como es el caso del tercer tubo, con proporción incorrecta sangre anticoagulante, como se puede ver acá en la imagen, y muestras de coagulograma que no tenían pedido para realizar ninguna determinación. Y también recibíamos muestras para estado ácido-base que venían coaguladas con aire, como es el caso de la imagen. Acá pueden ver mitad aire, la muestra, y la otra mitad sangre. Y muestras de ácido-base que tampoco tenían pedido. Por ello, estas dos muestras van a ser las protagonistas del trabajo. Entonces, con respecto a la cuantificación, se realizó un estudio descriptivo donde se tuvieron en cuenta 2012 ingresos, es decir, todos los ingresos que se realizaron durante 9 días hábiles en el horario de 6 de la mañana hasta 2 de la tarde. Bueno, como les mencioné, se incluyeron las muestras de coagulograma y las de ácido base, pero todas las que tenían causas de rechazo. Es decir, por ejemplo, una muestra de ácido base que tenía una burbuja pequeña de aire, no se la incluyó, ¿sí? Porque esa muestra se puede procesar.
Y con respecto al procesamiento, una vez que se identificaba una muestra con un error, se recurría a la planilla de admisión del laboratorio, se extraían los datos de interés y posteriormente se hizo un análisis usando Microsoft Excel. Bueno, pasando ya a lo que son los resultados, en los 2012 ingresos detectamos 87 muestras con error, donde el error más frecuente, con una proporción de 27, fueron coágulos de más, es decir, coágulos que no tenían peligro. Este error lo incluimos porque, por un lado, conlleva a un gasto económico, por otro lado, hay un uso del tiempo del personal de admisión del laboratorio porque tiene que identificar si realmente no tiene pedido o qué pasó con esa muestra, ¿sí? Y también tener en cuenta que por detrás de esas muestras de más pueden existir pinchazos innecesarios como es el caso de muestras que llegan al laboratorio repetidas. En segundo lugar, tenemos coágulos mal cargados, es decir, con proporción incorrecta de sangre anticoagulante. Siempre tener en cuenta que existe un margen, si es menor al 10%, digamos, el enrase incorrecto, nosotros se procesa en el laboratorio. Ahora, si supera ese valor, es una fuente de rechazo. Después tenemos en tercer lugar a los coágulos hemolizados, lo mismo. Tiene una ligera hemólisis, igualmente se puede procesar. Acá se incluyeron las muestras que tenían una hemólisis considerable que producían el rechazo de esa muestra. Después tenemos el ácido base coagulado en cuarto lugar, siguiendo en importancia coágulos coagulados. Después tenemos estados ácido bases con aire. Nuevamente, recordar que muestras con una pequeña burbuja no se incluyeron. Estados ácido bases de más, esto es llamativo que solamente hay uno y se explica porque en el laboratorio hay veces que se reciben muestras de ácido base sin pedido, pero igualmente el personal de admisión carga las determinaciones y se procesa por tratarse de una muestra crítica. Pues tenemos estado ácido base con muestra escasa, es decir, que no fue suficiente para realizar las determinaciones, y coágulos lipémicos. Si analizamos el diagrama de Pareto, observamos que el 85% de las causas se explican por los 4 errores más frecuentes, es decir, coágulos de más, coágulos mal cargados, coágulos hemolizados y estados ácido-bases coagulados. Es decir, que si se quiere corregir la etapa preanalítica, hay que justamente buscar enfocarse en estos errores preanalíticos, ¿sí? Porque explican el 85% de las causas de error preanalítico, de esas muestras de ácido base y de coagulograma. Ya lo que es la discusión de los resultados, en los 2012 ingresos se detectaron 87 errores, es decir que hubo una frecuencia de errores de 4,32%, lo cual es similar a lo reportado en la bibliografía, pero hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, los resultados están sesgados a las muestras, solo se analizaron ácido base y coagulograma, es decir, no se incluyeron lo que es hemograma, lo que son los sueros, lo que son las orinas, por lo cual se esperaría que la frecuencia de errores sea mucho mayor. También hay que tener en cuenta los horarios que se tuvieron, los horarios en los cuales se analizaron los ingresos. Se analizaron días hábiles en el horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y la bibliografía reporta que durante la noche es cuando más errores se cometen debido a que el personal se encuentra cansado. Y tampoco se tuvieran en cuenta los fines de semana, que también la bibliografía reporta mayor frecuencia de errores, sobre todo en lugares como el laboratorio de agudos, donde por ahí trabajan personal que no es de planta, ¿sí? Que hace guardias. Y por otro lado, como les mencioné, que el 85% de las causas fueron por muestras sin pedido. Entonces, a ese tipo muestras sin pedidos, coaguladas, hemolizadas y coágulos mal cargados. A esos 4 tipos de errores son los que tenemos que enfocarnos para tratar de mejorar. Por ejemplo, en el caso de los coagulogramas, como mencionó Micaela, por ahí hay diferentes marcas
por eso se cometen eh, errores al cargar y después tenemos proporciones incorrectas. Para mejorar esto, una solución, por ejemplo, sería marcar la línea de graduación para así evitar este error. En último lugar, y en base a todo lo que estuvimos contándoles con mis compañeras, quisimos elaborar una conclusión con los puntos que nos parecen los más importantes para tratar de disminuir al mínimo posible los errores en la fase preanalítica, ¿sí? En primer lugar, tenemos la identificación de los errores más frecuentes, ya que no vamos a poder corregir lo que no sabemos que está ocurriendo. Entonces, al identificarlos y ponerles un nombre y saber qué es lo que está ocurriendo, vamos a poder saber en dónde hacer énfasis y qué puntos mejorar. En siguiente lugar, tenemos la evaluación del desempeño y una capacitación constante del personal. Esto no es con el fin de señalar a nadie, sino ver en qué nos estamos equivocando dentro del laboratorio y así capacitar al personal en esas áreas para poder mejorar. Y esto asegura que trabajemos todos bajo los mismos lineamientos y el mismo nivel de información. Luego, la retroalimentación y comunicación con los demás servicios, consideramos que es esencial que podamos salir del laboratorio, hablar con los demás sectores, ver qué falencias hay, digamos, y qué necesidades tienen ellos de parte nuestra, que podamos colaborar y que esta comunicación sea bidireccional, es decir, que ellos puedan acercarse a preguntar cada vez que tengan una duda y también hacernos sugerencias sobre mejoras que podamos implementar. Luego, la estandarización de los procedimientos preanalíticos, es decir, que haya una lista de pasos que sean ordenados y claros en los cuales podamos basarnos para proceder en la fase preanalítica. Esto va a reducir la variabilidad entre los distintos operadores y nuevamente nos asegura que estemos trabajando bajo los mismos lineamientos. Y por último, el registro y seguimiento de los errores, es decir, al identificarlos y tratar de corregirlos mediante capacitaciones y demás acciones, al hacer un seguimiento vamos a poder observar si estos errores realmente fueron corregidos o si hace falta hacer énfasis nuevamente o hacer hincapié en otras áreas. Muchas gracias por su atención.